obedecer el mandato de Dios, nosotros nos hicimos, gloria a Dios, o somos herederos de ese pecado, gloria a Dios, que ellos cometieron en el huerto del Edén. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, su misericordia, Dios tuvo que sacrificar a alguien puro, santo, para que nosotros podamos ser injertados nuevamente al reino de Dios. Amén. La palabra de Dios nos enseña aquí que Dios le dice al rey David que prepare su ejército para que, no que lo prepare, que vaya a pelear, gloria a Dios. Y dice la palabra que David mandó a hacer un censo porque quería saber por qué contaba, gloria a Dios, quería saber qué cantidad de hombres había tanto en Israel como en Judá. Dice la palabra que había como 800,000 hombres en el pueblo de Israel y unos 500,000 en la tribu de Judá o en Judá. Gloria al Señor. Y dice la palabra que David al parecer quería contar con el número para saber si podía pelear la guerra, no sabiendo que Dios le mandó a decir que vaya a la guerra. Él pensaba, él creía, gloria a Dios, contar con sus recursos, con la multitud para ir a la guerra. Muy bien, ustedes saben que Dios no le gustaba mandar cantidades cuando iban a pelear guerra, porque siempre Dios decía así: lo dejo pelear con toda esta gente, van a decir que fueron ellos y no que fui yo que lo llevé y ganaron la guerra. Gloria a Dios. Dios siempre tiene el control de todas las cosas, y a veces nosotros queremos hacer cosas pero no sabiendo que si Dios no está en eso, gloria a Dios, no vamos a ser respaldados por Él. Lo primero que tenemos que estar en la mano de Dios para que todos los proyectos, todo lo que nosotros hagamos, gloria a Dios, sea, gloria a Dios, un éxito en nuestra vida. Gloria al Señor. Y dice la palabra que David censó el pueblo, mandó su general, gloria a Dios, y anduvo toda la tribu y censó el pueblo. Pero dice la palabra que subió el furor de Dios tan fuerte, gloria a Dios, que empezó a acabar con el pueblo. Gracias, Señor. Empezó a matar del pueblo de Israel y de Judá. Empezaron a morirse la gente porque David había desobedecido un mandato de Dios. Entonces, por eso yo le puse como tema este mensaje: consecuencia de no obedecer a Dios. Hay consecuencias. Si usted busca a David tuvo consecuencias graves de Dios por no hacer las cosas que Dios le había dicho, por el no estar donde Dios lo había mandado. David debió de estar peleando con el pueblo y no estar en el palacio recreándose. Gloria a Dios. Usted sabe las consecuencias que le vino a David por no estar haciendo lo que Dios le había mandado. Si usted busca a rey Saúl, también le vino consecuencia por no hacer lo que Dios le había mandado hacer. El rey Saúl, Dios le dice: mira, ve, acaba con Amalek toda su generación, no dejen lo mamando. Él no hizo como Dios le había dicho, él hizo lo que él quiso hacer. Porque dice la palabra que dejó los becerros gordos, dejó el reino de Dios y no hizo como Dios quiso que él hiciera. Consecuencia de no hacer lo que Dios te dice que haga, gloria a Dios. Por eso el rey David le dio una consecuencia al pueblo mayor. Y dice la palabra que David, al ver tanto muerto, dice que hubieron unos 70,000 muertos en el pueblo de Dios. Y Dios le manda a decir esta palabra al rey David: mira, hay 3 cosas. Debe de coger una de esta, gloria de Dios, o estar en la mano de los enemigos, o en la mano del pueblo, o en mis manos. Gloria al Señor. Una cosa tenía David en su corazón, que Dios, por eso lo llamaba
su corazón. Y David lo que le dijo al Señor: Señor, en tu mano, que el hombre no tiene misericordia. Nosotros en la mano de Dios, hermano, aunque estemos pasando momentos difíciles, gloria a Dios, es mejor estar en la mano de Dios que en la mano de los hombres, porque el hombre no tiene misericordia. A veces usted cree que está pasando momentos difíciles, pero si usted está en la mano de Dios, es mejor estar en la mano de Dios que en la mano de los hombres. La iglesia de Cristo tiene que entender que es un día, como dijo el salmista David, es mejor un día en la casa de Jehová que mil fuera de él. Poderoso Dios. Y la iglesia del Señor tiene que saber que cuando Dios manda, Dios repara, no le dio el tema a propósito grande, no le dio. Si Dios está contigo, no le dio, tú vas a vencer lo que Dios ha puesto en ti, no le Dios. Por eso David fue un hombre exitoso. Por eso David fue un hombre de Dios, porque supo hacer la cosa para Dios, aunque cometió errores. Gloria a Dios. David cometió errores, pero supo, gloria a Dios, reconocer sus errores cuando él cometía los errores. Así debemos de nosotros ir al altar de Dios cuando no cumplimos con algo que Dios nos ha encomendado. Y sabe decirle al Señor: Señor, yo sé que he fallado. David le dijo: Señor, mira, que sea sobre mí y sobre mi casa el juicio tuyo y no en el pueblo. Y dice la palabra que ya el ángel tenía, no le dio la mano para destruir a Israel. Y Dios le dijo: detente, detente. Y dice que cesó la muerte en el pueblo de Dios, porque David reconoció su falta. Iglesia del Señor, nosotros en la mano de Dios, cuando nosotros reconocemos nuestra falta en la mano de Dios, somos más poderosos de Dios. Si usted puede ver, David fue uno de los hombres más terribles de la Biblia. Gloria al Señor. ¿Por qué viene la sentencia de Dios sobre David? Porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Aunque hubieron pecados que marcaron a David con su descendencia, pero eso no quiso dejar dicho que la descendencia del Salvador del mundo se rompió, porque David cometió el pecado o el fallo. David sabía humillarse. David sabía reconocer su falta. David sabía, no le dio decir: fui yo que cometí el pecado, no lo cometió el pueblo. Por él tú, haz conmigo lo que tú quieras. Oiga, usted decide, esto a Dios no es cosa fácil. Usted enfrentarse a Dios y decir: el pueblo no ha pecado, el pecado soy yo. ¿Usted sabe qué decía David? Mándame a mí, no mate al pueblo. Eso es lo que David quería decir. Cuando tú eres responsable de lo que tú haces, porque a Dios le gusta el hombre y la mujer responsable. A Dios le gusta el hombre responsable, asociado a eso, que no tiene la piel de con la mano. Gloria al Señor. Dice la palabra que vuestro sí sea así y vuestro no sea no. No importa que se caiga el cielo, no de Dios, pero si tú dices tu palabra, no de Dios, mantén tu palabra, porque se caiga el cielo. Eso es lo que Dios le gusta. Y aún en tu desgracia, no de Dios levantará la bandera contigo. Cuando tú eres una persona, no de Dios creíble, cuando tú eres una persona delante de Dios fiel, en todo tu camino, mira, aún en tu desgracia, ¿cómo levantará la bandera? Porque a veces vemos situaciones de nosotros que no lo decimos, que lo oiga la gente, lo decimos: ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? Lo pensamos. A veces lo pensamos en nuestra mente, pero Dios sabe
quiere gente, hermano, que no hagan como el rey David, que cuando él lo mande, se ponga a contar a ver cuál es el recurso que él tenía para ir a la batalla. ¿Usted cree que si Gedeón se pone a hacer lo que estaba haciendo David, Gedeón había podido pelear en la batalla? La Biblia dice que los madianitas eran como la langosta. No sé si usted ha visto el reportaje de Discovery Channel, Animal Planet, cómo son la manada de langosta cuando van y azotan un país, que se comen las hojas de los árboles. Son millares, millares y millares. Así dice la palabra, que así eran los madianitas contra el pueblo de Dios. Y le dice Dios a Gedeón: mira, prepara el pueblo para que vaya a la guerra. Y dice que contabilizaron 32,000 hombres. Y dijo Dios: pero si van los 32,000 hombres a la guerra y ganan el resto, no van a decir que fui yo que lo ayudé, van a decir que fueron ellos. Y ahí le voy a ver, el pueblo de Dios era un pueblo tremendo, por lo que se llamaría gloria de la cogida y de la cogida. Y le dice Dios a Gedeón: dile que todo el que quiera irse, que se vaya. Y dice que de un solo puestazo se fueron 22,000 hombres. Imagínense que estén en pleito y hayan ahí 1,000,000 de gente esperando para pelear con usted, y el jefe le dijo: mire, si usted quiere ir de vaya, usted te va a dar el mundo. Pero dice Dios, todavía quedan 10,000, pero todavía son demasiados. Llévalo a beber al río, y lo que beban el agua, miéndola como perros, no pueden ir a la batalla. Tienen que beber llevándosela con las manos a la boca y con la espada en la otra, mirando a ver si viene el enemigo. Y dice que solo 300 hombres hicieron esto. Ay, Dios mío. Aleluya. Solo 300 hombres. Yo sé que Gedeón dijo: ¿y qué Dios me dio? Pero para adelante. Eso lo digo yo. Pero parece que Gedeón era un hombre que conocía a Dios y sabía que era Dios que le daba la batalla, porque no le contestó nada, al contrario, sino hizo lo que Dios le había mandado. Por eso es que yo digo, consecuencia de no hacer las cosas que Dios le manda hacer. Gedeón, usted no ve la palabra que Dios ni le reprochó a Dios cuando por el Señor dijo: que hay 300,000 ahí. Vamos a tocar uno por uno. Y lo bonito es que cuando quedan 300, Dios lo desarma. Oiga, para el pueblo. No me para la suerte las espadas. Pero va a pelear con un ejército, y un ejército con todas armamento de ese entonces. Dios dice: no, ustedes no van a pelear con espadas, me encanta la vieja y lo que sea. Dirán que esos 300 hombres, pero juegan a abundar con el río que no van a Dios ahora. Ahora vamos a usar cántaros para pelear con ese ejército que tiene todo tipo de espadas, machetes, no importa, hacha, no importa, todo el armamento de ese entonces lo tenían ese pueblo de mí. Gloria a Dios. Pero hay consecuencias, tanto positivas como negativas, si tú obedeces a la voz de Dios. Dice la palabra que los 300 que agarraron la cantina, los cántaros, y Dios le dijo a Gedeón: dile que empiecen a tocar los cántaros, a hacer bulla con ellos. La palabra nos enseña que confundieron a madianitas, y ellos mismos se mataron uno con otro. Cuando Dios está contigo, hermano, aún el enemigo, si viene contra ti, tú mismo se mata. Por eso nosotros tenemos que estar seguros en el Dios que hemos creído. No podemos dudar.
Y no es que nos llegan pensamientos a nosotros, sí nos llegan, pero usted tiene que reprender en el nombre de Dios. Porque al hombre de Dios, a la mujer de Dios le llega un pensamiento, pero usted tiene que saber lo que es de Dios y lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Hay un refrán que se dice por ahí: te conozco bacalao que venga disfrazado. No sé por qué los viejos decían esa frase. Aquí el pastor podía decirnos por qué decían esa frase. Yo diría que era antes, en una casa no se hablaba de comer arenque. Cuando se comía arenque era una cosa escondido, se cocinaba el arenque, porque eso era algo desastroso. Están quemando arenque, están quemando un policía por ahí. Así era que le decían el arenque en los campos donde yo soy. Policía, ¿sabes? Porque parece que los policías le daban para comer arenque, eso era lo más insignificante. Entonces, por decir, te conozco bacalao que venga disfrazado. Yo diría que sería por eso, porque el bacalao era una comida más fina que la arenque. Pero nosotros tenemos que entender, hermano, que si nosotros estamos con el Señor, aunque nos disfracemos, Dios no ve donde tenemos. El pueblo de Cristo es escogido donde quiera, y por eso tenemos que estar claro a qué Dios usted le sirve. Nosotros no le servimos a cualquier Dios. Nosotros no le servimos a un Dios de madera, a un Dios de yeso, a un Dios que dejó su pueblo al azar. No. Es el Dios que Adán y Eva entregaron la llave del reino de los cielos en el huerto y le dio un Cristo que vino y le arrebató la llave a Satanás. El Señor lo reprenda y por eso Él nos dio vida y vida en abundancia. La iglesia del Señor está peleando los últimos tiempos. Miren, yo diría que nosotros estamos peleando uno de los pleitos más poderosos de toda la historia. Tiempo atrás tú nomás tenías que pelear, y si tú peleabas en la guerra, te mataban en la guerra, tú estabas bien con Dios, moriste en la guerra y ganaste la batalla. Pero ahora la guerra es espiritual. Ahora el enemigo está bombardeando por donde quiera, lo que está haciendo es enfriar la iglesia para que la iglesia se desanime, gloria al Señor, y no confíe en el Dios verdadero. Por eso tenemos muchas personas dormidas en la casa de Dios, que van una vez o no al culto y ya ellos creen que cumplieron. Ellos fueron y ofrendaron y ya ellos cumplieron en su iglesia y ellos creen que van marchando así. Hay muchas cosas que hay que hacer en el reino de los cielos, que nada más no es ir a un culto, orar en el templo, diezmar, ofrendar, nada más no es eso, hermano. La Biblia nos enseña que tenemos que llorar, que gemir por las almas, velar por las almas perdidas, hermano. La palabra de Dios dice que Él vino a salvar lo que se había perdido. Él no vino a los sanos, Él vino a los enfermos. Y nosotros muchas veces estamos trabajando más con los sanos que con los enfermos. Muy buenos puntos en nuestras congregaciones. La manifestación del Espíritu Santo, buenos mensajes, predicando uno con otro, pero las almas se están perdiendo. Gloria a Dios. A veces nosotros, porque esa persona es mala, a veces le pasamos por el lado y no le decimos: mira, Cristo te ama. Déjame decirte, Jesús, que es el Salvador del mundo, se reunió con los pecadores, con los ladrones, con las prostitutas. Jesús no le miraba condición. Mientras más mala era la condición, imagínense los crucificados en el medio de los ladrones. Vamos a decir que esos columnas eran dos ladrones y ahí lo crucificaron medio de esos ladrones. Y él no se avergonzó. Mejor le dio valor a ese ladrón, que le dijo: Señor, cuando en tu reino esté, acuérdate de mí. Desde hoy estará conmigo.
soy maestro. Entonces el maestro se reunió con cobradores de impuestos. En ese entonces los cobradores de impuestos eran ladrones. Cuando se van a cobradores de impuestos eran saqueadores, estafadores. No era allí el impuesto sistema. Jesús se reunía con ese tipo de personas. Esperando en la puerta, como dice por ahí. Pues Jesús, hermano, no es que tú nada más hagas reuniones fuera, sí tienes que hacer reuniones, pero donde tú estés, siempre que se hable de Cristo. Donde tú te reúnas, siempre habla de Jesucristo. Invita esos amigos, esas amigas, esa gente, pide que sin Cristo es imposible heredar el reino de los cielos. Hay consecuencias para aquellos que saben las cosas buenas y no las hacen. Hermano, vamos a dejar las ocupaciones, muchas ocupaciones en el pueblo de Dios. Hay muchos evangélicos que no están pensando como que Cristo viene. Hay muchos evangélicos que lo que están pensando es hacer riqueza aquí en la tierra. Y riqueza, y riqueza, y riqueza. Y ocupado, y ocupado. Hoy no, que tengo que hacer esto, no puedo. Y todo no puedo porque tiene sus ocupaciones en el negocio. Mire, por eso Dios le dijo al pueblo de Israel que había que sacar un día para él, donde no haya ocupación. Donde tú te saques un día para él. Donde tú hagas la voluntad nada más para él. Pero si tú le dejas todas las cosas, las ocupaciones, lamentablemente tú no vas a poder conservarte con Dios. La iglesia hoy tiene más compromiso en lo secular que en las cosas de Dios. Pero si tú le dices, levante la mano los que van para el cielo, todo el mundo levanta la mano. Lo que pasa es que yo creo que para el cielo caso. Y yo vivo predicándole a la iglesia. Yo vivo predicándole a la iglesia. Mire, yo digo, a Dios no lo va a volver a engañar otro como lo engañó Satanás. Al cielo no va a entrar cosas que no estén lavadas con la sangre de Cristo. Cuando digo cosas, porque hay personas que están ahí que son tan cosas en la casa de Dios, que no matan ahí en la casa de Dios. Y al cielo no va a ir nada que no sea lavado con la sangre de Dios. Y yo le digo, ¿y acaso ustedes no ven la historia de las 5 piedras prudentes y 5 piedras sensatas? Pero si, que Dios va a tener misericordia, sí, Dios tiene misericordia, pero para los que la tienen. Para los que tienen misericordia, Dios va a tener misericordia. El Señor le dijo a las 5 piedras imprudentes, échenlas fuera. Y las 5 piedras prudentes entren al gozo de su Señor. ¿Por qué entren al gozo de su Señor? Aparte de que ellas fueron con su lámpara llena, llevaron consigo un respaldo también por si acaso. Llevaron un jarro lleno a ellos y se me acaba de esto, cabrón. Aquella llevaron su lámpara un chin ahí cantando y no se acordaron. Cabecearon y se durmieron. Que Dios no va a completar, Dios no va a completar a nadie. Tiene que completarse usted. Tiene que completarse usted. Por eso nos dejan toda esta palabra, toda esta parábola de la Biblia, para que nosotros meditemos en ella y hagamos un análisis. Señor, cuando Cristo venga a levantar la iglesia, solo aquel que tenga el Espíritu Santo de Dios activo en su vida es el que va a escuchar el sonar de la trompeta. Dice la Biblia que allí va a ser lloro y escurrir de dientes. Va a ser algo terrible. Va a haber accidentes como nunca en el mundo. Imagínense que usted sea un piloto de avión
Y usted es evangélico por sagrado.